Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Les agradezco por su asistencia. Vamos entonces a dar inicio a las clases de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y soy la docente de matemáticas que los va a acompañar en las clases de los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. La idea entonces en un primer momento es hablar sobre la evaluación del curso y posteriormente comenzar entonces con el desarrollo teórico. La evaluación del curso se va a llevar a cabo mediante 3 exámenes parciales, parcial 1, parcial 2 y parcial 3, con un porcentaje de evaluación del 20% cada uno, ¿sí? Se va a hacer entonces también 3 exámenes cortos o quizzes, con un porcentaje del 10% cada uno, y finalmente se va a realizar un seguimiento mediante un taller que equivale al 10% restante para completar un 100% en la evaluación del curso. Tengamos presente entonces que estas evaluaciones ya tienen una programación. Se va a hacer entonces el primer quiz en la clase número 5, y en esta clase número 5 lo que se quiere evaluar es el contenido desarrollado en las clases 2 y 3. Este quiz va a tener una duración de 20 minutos aproximadamente y se realizará en la segunda hora de clase, ¿sí? Luego entonces haremos un primer parcial que se realizará en la clase número 11. Este parcial tendrá una duración de 1 hora y en este parcial lo que se requiere evaluar son los contenidos de las clases 2 a la 9. Siguiendo entonces en este orden, realizaremos un segundo quiz en la clase número 16, en el cual se evaluarán los temas de las clases 13 y 14, un segundo parcial en la clase número 21, que se evaluará entonces los contenidos de las clases 10 a la 19, y un tercer quiz que será en la clase número 26 y en la cual se evaluarán los contenidos de las clases 22 y 23. Finalmente, entonces, tendremos la presentación del último examen parcial, el parcial número 3, que será en la clase número 32 y se evaluarán los contenidos de la clase 20 a la clase 31. Ahora, el taller, que está compuesto por un conjunto de 10 ejercicios más o menos, será un taller que recoge todos los contenidos desarrollados a través del curso. En ese sentido, vamos a ir desarrollando ejercicio por ejercicio en la medida en que vayamos avanzando en temas, para que finalmente en la clase número 32 se tenga la totalidad del taller resuelto. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces con el desarrollo teórico de nuestra primera clase. La idea es que vamos a trabajar sobre las fracciones equivalentes, números mixtos y operaciones con fracciones. Vamos a definir entonces qué es una fracción. Se llama fracción a una o varias partes de la unidad dividida en un número cualquiera de partes iguales. Por ejemplo, en la gráfica que mostramos en pantalla tenemos una torta que está dividida en 4 partes iguales, de las cuales hemos tomado una parte. Entonces, de esta manera podremos representar que esa parte de la torta que hemos tomado es precisamente un cuarto. Tomé una de 4 partes de mi torta. Pero también entonces podemos presentar fracciones dividiendo la unidad en otras partes iguales. Por ejemplo, podemos dividir una unidad en 8 partes iguales y de las 8 partes tomar solo 4. O podemos dividir una fracción, una unidad, perdón, en 5 partes y tomar entonces 3 partes de esas 5. Podemos entonces también dividir una unidad en 8 partes y tomar 5 partes de ella. ¿Qué pasa?
Con los ejemplos ilustrados en la pantalla, hemos simplemente hecho alusión a fracciones en donde se toman menos partes del total en las que se ha dividido la unidad. Pero ese no es el único caso que podemos tener para hablar de fracciones. Podemos en algún momento estar hablando de la fracción 7/4. Y entonces lo que significará esta fracción será que tengo que tomar 7 partecitas de una unidad que ya previamente he dividido en 4 partes iguales. Para efectos gráficos, ilustrar este hecho, podemos pensar que estoy considerando 2 tortas que ya he dividido previamente en 4 partes iguales, y que voy a tomar solo 7 de esas 8 partes en total. Y esta será entonces una representación para una fracción cuyo numerador supera al denominador. Vamos entonces a desarrollar el concepto de fracciones equivalentes. ¿Qué significa hablar entonces de tener o de considerar fracciones equivalentes? 2 fracciones serán equivalentes si pueden representar el mismo valor. Por ejemplo, en nuestro diagrama tenemos una pizza que se ha porcionado en 2 partes iguales, de las cuales estamos tomando solo una parte. Entonces, la forma de representar esta media porción de pizza es mediante el fraccionario 1/2. Pero entonces también consideremos qué pasara si en vez de partir nuestra unidad en 2 partes iguales, hiciéramos una partición de 4 partes iguales. Ocurriría lo que tenemos en el segundo gráfico, ¿sí? En donde he dividido mi porción de pizza en 4 partes iguales. Pero en el gráfico estamos tomando solo 2 de esas 4 partes. Entonces la manera de representar por medio fraccionario esas 2 partes que hemos tomado es mediante el fraccionario 2/4. Si analizamos el gráfico, vemos que hemos tomado la misma porción, bien sea partiendo nuestra pizza en 2 partes iguales o partiendo nuestra pizza en 4 partes iguales. En un primer momento tomamos una de 2 y en un segundo momento tomamos 2 de 4. Como representan la misma cantidad, la misma porción de pizza, podemos decir entonces que el fraccionario 1/2 es equivalente al fraccionario 2/4. Pero si analizamos una tercera situación, vemos que nuestra porción de pizza está siendo dividida en 8 partes iguales. Y de esas 8 partes iguales, estamos solo tomando 4 de esas partes. Si hacemos el mismo análisis gráfico, nos damos cuenta que tomando 4 de esas 8 partes iguales en las que he dividido mi pizza, estoy considerando la misma porción que consideré en el caso anterior, cuando analicé 2/4, y en el caso anterior, cuando analicé 1/2. Podemos entonces concluir que la fracción 4/8 es también una fracción equivalente, tanto al fraccionario 1/2 como al fraccionario 2/4. Resulta que otra manera de comprobar que en efecto tengo fracciones equivalentes es mediante esta proposición que mostramos a continuación. Y diremos que 2 fracciones son equivalentes si ocurre que el producto de A por D es exactamente o arroja el mismo valor numérico que el producto de B por C. Si hacemos una comprobación numérica en los diagramas ilustrados, tenemos lo siguiente. Estamos afirmando que la fracción 1/2 es equivalente a la fracción 2/4 y que esto ocurre precisamente porque cuando multiplico 1 por 4, el resultado que arroja ese producto es exactamente el mismo que cuando multiplico 2 por 2. Y de la misma manera,
Si yo quisiera analizar por qué la fracción 2/4 es equivalente a la fracción 4/8, entonces basta con considerar los productos del número 2 por el número 8 y del número 4 con el número 4, en cuyo caso verificamos que el producto de 2 con 8 es el mismo que el producto de 4 con 4. Existen otras maneras de representar las fracciones y es mediante los números mixtos. Resulta que los números mixtos es una manera de expresar de forma abreviada un entero más una fracción. Vamos entonces a hacer el análisis de qué significa considerar el número mixto 2 y 3/4. Consideremos inicialmente que este número mixto está haciendo alusión a un número entero 2 y a un número fraccionario 3/4. ¿Cómo puedo representar gráficamente ese hecho? Considero 2 tortas completas, que son las 2 unidades de las que estamos hablando, que van a estar previamente divididas en 4 partes iguales. Y finalmente, entonces, vamos a completar nuestra representación del número mixto considerando una tercera torta que también va a estar dividida en 4 partes iguales y de las cuales solo vamos a considerar 3 de esas 4 partes. Entonces, la representación de mi número mixto queda gráficamente de la siguiente manera. Tomo 4 unidades completas que representan 4 partes completas que representan una unidad, otras 4 partes completas que representan mi otra unidad, y de mi tercera torta tomo solo 3 de las 4 partes. Es así como encontramos una correspondencia entre un número mixto y un número fraccionario, en donde podemos claramente analizar que de unidades que hemos previamente partido en 4 partes iguales, vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hemos tomado 11 de una unidad que se ha dividido en 4 partes. Si yo quisiera escribir matemáticamente la representación gráfica que mostré en esta situación, entonces lo que escribiríamos sería 2 unidades completas más 3/4 de una tercera unidad. Y es así como encontramos entonces el puente de la representación de un número mixto con su representación en fraccionario y con su representación en suma de un número entero con un número fraccionario. Que más adelante vamos a trabajar más a fondo la estructura que vamos a seguir para sumar operaciones, para sumar números fraccionarios. Representemos entonces gráficamente el segundo ejemplo. Ahora voy a tener una unidad que voy a dividir en 6 partes iguales y de las cuales voy a tomar una cantidad de partes. Vamos a ver cuál es el análisis. Vamos a dividir entonces mi torta en 6 partes iguales. Y vamos a analizar lo que nos dice el número mixto. Entonces el número mixto me dice que vamos a considerar 3 unidades completas. Entonces yo tomo 3 unidades completas, en este caso tomé una unidad, luego voy a tomar una segunda unidad completa,
voy sobre mi tercera unidad completa. Y como ya completé mis 3 unidades completas, ahora voy a tomar 5 de las 6 partes de mi cuarta unidad. Lo que nos permite concluir que el número mixto 3 y 5/6 lo podemos escribir como 6 unidades que llevo por acá, más 6 unidades que llevo para un total de de partes, más otras 6 partes, y completaría entonces 18 partes, más 5 partes que se compone entonces en la siguiente estructura. Y tomé 23 partes de unas unidades que dividí previamente en 6 partes iguales. Si lo queremos escribir como la composición de un número entero con un número fraccionario, bastará con escribir entonces que el número mixto 3 y 5/6 es lo mismo que tomar 3 más 5/6. Vamos entonces a analizar cuál es la estructura, cuál es el procedimiento que vamos a seguir para sumar fraccionarios. Analicemos que un primer caso se nos puede presentar cuando estemos sumando fracciones homogéneas. ¿Qué quiere decir que estamos sumando fracciones homogéneas? Que voy a sumar 2 fracciones cuyos denominadores son iguales. Y el proceso que voy a llevar a cabo para sumar esas 2 fracciones cuyos denominadores son iguales va a ser mediante la siguiente estructura. Conservo el mismo denominador común y sumo o resto, según sea la operación indicada, los numeradores. En este caso, tendré que sumar el numerador A con el numerador C y dividirlo entre el común denominador B. Vamos entonces a realizar la operación con el ejemplo que se muestra en pantalla y sería de la siguiente manera. Identifico que el denominador común es el número 5 y que la operación que tengo que llevar a cabo es una suma entre el numerador 7 y el numerador 2, lo que nos arroja finalmente como resultado el fraccionario 9/5. Puede ocurrir que en vez de una suma de fracciones, lo que tenga sea una diferencia de fracciones. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. 5/7 menos 2/7. Y vamos a analizar qué ocurre allí. Resulta que el denominador común en este caso es el número 7. El 7 será entonces el denominador de la operación resta entre el fraccionario 5/7 y 2/7. ¿Y quién quedará en nuestro numerador? Quedará entonces el resultado de restar el 5 con el número 2, cuyo resultado es 3/7. De esa manera hemos encontrado entonces una estructura que nos permite sumar números fraccionarios con igual denominador. Operemos entonces fraccionarios cuyos denominadores son distintos. Si voy a sumar 2 fraccionarios cuyos denominadores son distintos, entonces en un primer momento vamos a seguir la siguiente estructura. Voy a realizar los productos cruzados del primer numerador con el segundo denominador. A este producto le voy a sumar entonces el producto entre el primer denominador y el segundo numerador, y voy a dividir esta suma entre el producto de los denominadores. Para efectos gráficos, vamos entonces a resolver la suma de 2/3 con 4/5. Comenzaré entonces multiplicando el numerador 2 con el denominador 5, y a esto le sumaré el producto del denominador 3 con el numerador 4, y finalmente dividiré esta expresión entre el producto de los denominadores, 3 por 5. Lo que nos arroja como resultado 2 por 5, 10, más 3 por 4, 12, dividido 3 por 5, 15,
cuya fracción final será entonces la fracción 22/15. Hagamos entonces un ejemplo en donde no vamos a sumar dos fraccionarios con denominador distinto, sino que la operación que vamos a realizar va a ser una resta. Restemos entonces el denominador 2/5 con el fraccionario, 4/3. Hacemos el siguiente análisis. ¿Cuál va a ser el valor que va a quedar en el numerador de mi resta? Va a quedar el siguiente número: 2 por 3 menos 4 por 5 dividido 5 por 3. Lo que nos arroja un resultado de 6 menos 20 dividido 15. Tendré que entonces realizar esa operación resta que hay en el numerador, lo que nos arroja como resultado menos 14/15. Y esta será entonces mi fracción resultante cuando lo que yo quiero es restar 2/5 con 4/3. Pasemos ahora entonces a las operaciones producto entre fracciones. Vamos entonces a realizar, vamos a seguir la siguiente estructura. ¿Cómo vamos a multiplicar dos fracciones? Vamos a multiplicar numerador con numerador y vamos a multiplicar denominador con denominador, lo que nos va a arrojar un resultado de A por C dividido B por D. Para efectos gráficos vamos a resolver entonces el producto de 2/5 con 7/3. Multiplico entonces el numerador 2 con el numerador 7 y lo divido entre el producto del denominador 5 con el denominador 3. Lo que nos arroja finalmente un resultado de 14/15. Hagamos entonces un ejemplito de un producto de fracciones en donde una de estas fracciones sea un número entero, es decir, un número cuyo denominador es el número 1. Recordemos que todo número entero puede ser escrito en forma de razón dividiéndolo con el número 1. De esta manera podemos ver que el 6 se puede tomar como un fraccionario cuando lo divido entre 1. Y vamos a aplicar la misma regla. Vamos a multiplicar numerador con numerador y vamos a multiplicar denominador con denominador, cuyo resultado final será el fraccionario 6/3, en cuyo caso existe todavía otro proceso que debe llevarse a cabo y es simplificar esa expresión fraccionaria que hay allí. Nos damos cuenta entonces que tanto el número 6 como el número 3 tienen un factor en común y es el número 3, lo que hace posible que si yo divido el numerador entre 3 y divido el denominador entre 3, voy a encontrar una fracción que es equivalente a 6/3, pero será una fracción que está escrita en su forma más simple. De esta manera, entonces, sacando tercera 6, nos queda un 2, y sacando tercera 3, nos queda un 1, lo que nos arroja un resultado final de 2 unidades. Para lo cual podemos concluir que el producto de 1/3 con 6 arroja como un resultado el número 2. Pasemos entonces a definir el proceso que vamos a llevar a cabo para realizar la división de fracciones. Entonces, cuando vayamos a dividir fracciones, vamos a tener en cuenta lo siguiente.
A dividido B dividido C dividido D se va a poder efectuar mediante el producto de A dividido B, pero invirtiendo esta fracción C sobre D en una nueva fracción D sobre C. Y de esta manera, invirtiendo la fracción C sobre D en la fracción D sobre C y cambiando la operación división a la operación producto, podré realizar por medio de la regla anterior este producto de fracciones y nos dará el resultado de la división entre fracciones. Como ya vimos, el producto de fracciones se hace de manera directa, multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, lo que nos arroja finalmente el resultado A por D dividido B por C. Vamos entonces a realizar el ejercicio que está propuesto en pantalla y vamos a dividir la fracción 2/5 con la fracción 7/3. En un primer momento, entonces, pasaremos a cambiar la operación división por la operación producto y pasaremos a invertir la fracción 7/3 en la fracción 3/7 para poder realizar entonces las operaciones indicadas y que el resultado que nos arroje sea precisamente 2 por 3 sobre 5 por 7, cuyo resultado será entonces 6/35, que es el resultado de esa división de fracciones iniciales 2/5 con 7/3. Hagamos otro ejemplito de división de fracciones. Vamos a hacer la división de 9/2 con el fraccionario 15/4. Y vamos a proceder entonces a seguir la regla ya establecida. Vamos a hacer entonces 9/2 por 4/15 y finalmente acá entonces vamos a multiplicar en forma directa. Vamos a multiplicar 9 por 4 y vamos a multiplicar 2 por 15, cuyo resultado será entonces 36 dividido 30, donde nuevamente este resultado, permítame, donde nuevamente este resultado podrá simplificarse llevándolo a una expresión más simple, sacando tercera. Entonces, tercera de 36. Tercera de 36 es 12. Resulta que 12 es el número que multiplicado por 3 arroja el número 36. Y tercera de 30 es entonces 10, porque 10 es el número que multiplicado por 3 da 30. Resulta que esta fracción 12 sobre 10, que es equivalente a la fracción 36 sobre 30, también se puede reducir sacando mitad. Entonces, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 10 es 5. Esta es una expresión que ya está en su forma más simple y es el resultado de la división de 9/2 con 15/4. Una vez que ya tenemos establecidas las estructuras que vamos a seguir para operar fraccionarios, entonces vamos a realizar un ejercicio que combina operaciones con fraccionarios. Si vemos, el ejercicio propuesto en pantalla es un ejercicio que combina suma de fracciones, resta de fracciones y finalmente una suma de la fracción que arroje como resultado en la primera expresión con la fracción que se arroje como resultado en la segunda expresión. Vamos entonces a realizar las operaciones siguiendo el orden en las mismas
y vamos a resolver entonces la operación de resta de fraccionarios que hay en el primer paréntesis. Como la operación de resta de fraccionarios que hay en el primer paréntesis me está mostrando que yo tengo que restar dos fraccionarios que tienen igual denominador, vamos entonces a proceder a dejar el mismo denominador y vamos a sumar o a restar en este caso los numeradores. Denme un segundo, por favor. Muchas gracias por su espera. Continuamos entonces con el ejercicio. Estábamos entonces restando las dos fracciones del primer paréntesis que como tenían igual denominador, entonces dejaba el mismo denominador 4 y restaba numeradores, 3 menos 2. Ahora vamos entonces a realizar la operación del segundo paréntesis. Como en el segundo paréntesis ya hay una suma de fracciones que tienen diferente denominador, lo que vamos a hacer entonces es hacer los productos cruzados del primer numerador con el segundo denominador, sumándole el producto del primer denominador con el segundo numerador y dividiendo esta operación entre el producto de los denominadores. Nos queda entonces 1 por 5 más 2 por 2 dividido 2 por 5. Cuyo resultado será entonces el siguiente. 3 menos 2, que es igual a 1, 1 sobre 4 más 1 por 5 es 5, más 2 por 2, que es 4. Luego 5 más 4 nos da 9 y 2 por 5 nos da 10. Tenemos entonces en este momento del ejercicio que sumar nuevamente dos fracciones que tienen diferente denominador. ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a llevar a cabo? Vamos a multiplicar 1 por 10, le vamos a sumar el producto de 4 con 9 y vamos a dividir entre el producto de 4 con 10. Cuyo resultado será entonces 1 por 10, que es 10, 9 por 4, que es 36, y 36 más 10, que arroja un resultado de 46, dividido 40. Y nuevamente, esta fracción, 46 dividido 40, es una fracción que puede ser simplificada. Como tanto el numerador como el denominador tienen un factor común 2, vamos a sacar mitad en el numerador y mitad en el denominador, lo que nos va a arrojar una fracción equivalente de 23 veinteavos. Y esta será entonces nuestra respuesta a las operaciones combinadas planteadas inicialmente en el ejercicio. Resolvamos entonces este otro ejercicio en donde ya no solo tengo que sumar fraccionarios en pares, sino que hay una suma de 3 fraccionarios, otra suma de otros 3 fraccionarios y finalmente una suma final. Para este caso vamos entonces a trabajar de una manera alternativa otro método que resume y simplifica mucho los cálculos y es usar el método del mínimo común múltiplo para la suma con fraccionarios. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que vamos a analizar cuáles son los denominadores de mis fraccionarios, en cuyo caso, para el primer paréntesis,
tengo los siguientes tres números que representan los denominadores de mis fracciones. El número 8, el número 4 y el número 2. Y lo que voy a proceder es a descomponer en factores primos el número 8, a descomponer en factores primos el número 4 y a descomponer en factores primos el número 2. Luego haré un análisis de, en la descomposición de esos números, qué factores comunes y no comunes hay en la descomposición de esos números, y además de que voy a analizar los factores comunes y los no comunes, voy a considerar esos factores con mayor exponente. Y el producto de estos factores comunes y no comunes con mayor exponente será precisamente nuestro mínimo común múltiplo entre los denominadores. Vamos a hacer en una hojita aparte ese cálculo. Vamos a considerar el fraccionario 3/8, 2/4 y 5/2. Y vamos a proceder a hacer entonces los cálculos. Voy a descomponer el número 8 en factores primos, voy a descomponer el número 4 también en factores primos y voy a descomponer el número 2. El 8, que es un número que tiene mitad y cuya mitad es 4, 4 también tiene mitad, cuya mitad es 2, y finalmente el 2 tiene mitad y su mitad es 1. De esa manera podré escribir el número 8 como el producto de 2 por 2 por 2, que es equivalente a 2 a la 3. Vamos a descomponer entonces el número 4. El 4 tiene mitad, que es 2, tiene mitad, que es 1, lo que nos permite escribir el 4 como 2 a la 2. Y finalmente la descomposición del número 2 es un número que tiene mitad y podré escribir entonces el número 2 como 2 a la 1. Si hacemos un análisis de cuáles son los factores comunes y no comunes en la representación de factores primos del número 8, 4 y 2, nos damos cuenta que el 2 es un factor que es común en los tres casos y que además el que tiene mayor exponente es el 8, que se representa como 2 a la 3. Podremos concluir entonces que el mínimo común múltiplo entre los números 8, 4 y 2 es precisamente el número 8. Y vamos a hacer la suma por medio de este mínimo común múltiplo. Entonces vamos a decir que el denominador común de esa suma va a ser el mínimo común múltiplo que ya encontramos, que es el número 8. Y vamos a proceder a hacer las siguientes operaciones. 8 dividido 8 da 1. Y ese número 1 que arroja como resultado esa división lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso es 3. ¿Sí? Ahora, sigue la operación resta, entonces sigue resta. Y devolvemos y hacemos lo mismo. 8 dividido 4 da 2. Ese número 2 que arrojó como resultado esa división lo voy a multiplicar por el numerador, que también es 2. Y sigue una suma, entonces hacemos la suma. Luego 8 dividido 2 da 4. Y ese número 4 lo voy a multiplicar por el numerador, que es 5. ¿Qué resultado nos arroja entonces esas operaciones? 1 por 3, que es 3, 2 por 2, que es 4, y 4 por 5, que es 20. Dividido 8. ¿Qué resultado nos queda? 3 menos 4, que da menos 1, y menos 1 más 20 da 19. Y tenemos entonces que la suma de esas tres fracciones, usando el método del mínimo común múltiplo, arroja como resultado 19 octavos. Vamos a ir consignando ese resultado en el ejercicio, que esta suma fue la que acabamos de efectuar y nos dio 19 octavos. Ahora, vamos a sumar estas otras tres fracciones, para las cuales vamos a aplicar nuevamente el método del mínimo común múltiplo.
y lo voy a proceder a hacer en otra hojita en blanco. 1/2 más 2/5 más 3/4. Otra vez, descomponemos el 2 en factores primos, el 5 y el 4. El 2 tiene mitad, que es 1, el 5 solo tiene quinta, que es 1, y el 4 tiene mitad, que es 2, y nuevamente mitad, que es 1. Lo cual nos permite escribir el 2 como 2 a la 1, el 5 como 5 a la 1 y el 4 como 2 a la 2. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar cuáles son los factores comunes y no comunes con mayor exponente que encontré en la descomposición del 2, del 5 y del 4. Resulta que no hay factor común, todos son factores no comunes, y con mayor exponente entonces está el 2 a la 2 y el 5 a la 1. Lo que nos permite decir que el mínimo común múltiplo entre los números 2, 5 y 4 es precisamente el número 20, porque 5 por 4 da 20. Seguimos entonces con la suma de nuestros fraccionarios usando el método del mínimo común múltiplo. Nuestro denominador común va a ser el mínimo común múltiplo, 20. Y seguimos. 20 dividido 2 da 10. 10 lo multiplico por el numerador, que es 1. Y si sigue suma, sigo sumando. Ahora, 20 dividido 5 da 4. Ese número 4 lo voy a multiplicar por mi numerador, que es 2. Y sigue suma, entonces sigo sumando. 20 dividido 4 da 5. Y ese número 5 lo voy a multiplicar por el numerador, que es 3. Ya podemos entonces hacer las operaciones que hay allí indicadas. 10 por 1, que es 10, más 4 por 2, que es 8, más 5 por 3, que es 15. Dividido 20. ¿Cuánto nos da esa suma? Esa suma nos da 18 más 15, que es igual a 23, sobre 33, perdón, sobre 20. Entonces vamos a ir a consignar este resultado en la operación inicial del ejercicio que comenzamos a realizar. Finalmente, ¿qué tengo que hacer acá? Ya tengo una suma de dos fracciones para las cuales vamos a utilizar la regla inicialmente establecida, y es hacer los productos cruzados. Vamos a multiplicar. $19 con 20 más $33 con 8, y finalmente a dividir entre el producto de 20 con 8, cuyo resultado será entonces el siguiente. $380 más $264
sobre 180. Lo que nos arroja finalmente lo siguiente: 4 y 6. Esta fracción la podemos simplificar otra vez, sacando mitad en el numerador y mitad en el denominador. Vamos entonces a efectuar esa operación y nos da mitad de 6, 3, mitad de 4, 2 y mitad de 4, 2. O sea que la mitad Gracias, Antonio. Entonces, la mitad de 160 será entonces 80. Y vamos a sacar otra vez mitad, y la mitad de 322 es precisamente 161. Y la mitad de 80 es 40. Lo que nos arroja entonces la fracción final de nuestras operaciones inicialmente indicadas. Realicemos un último ejercicio y es la operación combinada de esta suma de fracciones por el producto de la fracción 3/5 dividido la resta de estas fracciones dividida la suma de estas dos fracciones. Y vamos a usar nuevamente el método de los productos cruzados, en donde previamente establecimos para hacer la suma de fracciones. Vamos entonces a realizar esta suma de fraccionarios mediante la siguiente manera. Numerador con denominador, 2 por 2 más 1 por 7 dividido 7 por 2. Y este resultado lo vamos a multiplicar luego con el fraccionario 3/5. Dividido, vamos a hacer esta resta de la misma manera. Vamos a multiplicar 4 por 2 menos 1 por 3 dividido 3 por 2. Y cuando hagamos esa operación, la dividimos con la suma de estas dos fracciones. Recordemos que en estas dos fracciones, este 1 está siendo dividido por 1 también y podemos aplicar la misma regla. 1 por 3 más 1 por 1 dividido 1 por 3. Vamos a escribir entonces cuál es nuestro resultado. Nuestro resultado será 2 por 2, 4, más 7, 11. Once catorceavos que van a ser multiplicados por 3/5. Y en nuestro denominador queda entonces 4 por 2, 8, menos 1 por 3, 3, o sea 5. 5 sextos que voy a tener que dividir con 1 por 3, 3, más 1 por 1, 1, o sea 4, dividido 3. ¿Qué hacemos acá entonces? Productos de fracciones se realizan de manera directa. Entonces nos va a quedar un resultado de 11 por 3, 33 y 14 por 5, que nos da 70. Y finalmente recordemos que para efectuar la división vamos a intercambiar numerador con denominador y vamos a cambiar la operación cociente por producto. Entonces lo que tendré que multiplicar es el 5 con el 3, que nos da 15, y el 6 con el 4, que nos da 24.
Como lo que tenemos acá es nuevamente una división de fracciones, vamos a multiplicar extremos y vamos a multiplicar medios y eso nos va a arrojar una nueva fracción. 33 por 24 sobre 70 por 15. Y antes de efectuar estas operaciones indicadas, démonos cuenta que podemos simplificar antes de realizar la operación para que no operemos con números tan grandes y nos damos cuenta que el número 33 tiene tercera y el número 15 también tiene tercera. O sea que podré simplificar el número 33 con el número 15 sacando tercera en ambas partes. Y también el 24 es un número que tiene mitad y el 70 también es un número que tiene mitad. Entonces vamos a simplificar esos números 24 y 70 sacando mitad, lo que nos arroja el siguiente resultado. Tercera de 33, 11. Mitad de 24, 12. Pero como al tiempo que saqué tercera de 33, pensé en sacar tercera de 15, entonces ya sabemos que el 15 se convierte en 5, que es su tercera parte. Y el 70, como al tiempo que saqué mitad en el 24 iba a sacar mitad en el 70, se nos convierte en 35. Y tengo entonces que operar el producto de 11 con 12 y 35 con 5, lo que nos arroja finalmente el resultado de 132 sobre 175. Y es entonces el resultado de efectuar las operaciones indicadas en el ejercicio propuesto. Los invito entonces a que comencemos nuestra segunda parte de la clase y es a que trabajen con sus docentes los ejercicios que se están mostrando en pantalla. Tomen nota por favor de esos ejercicios para luego poder mostrarles otros ejercicios que eventualmente trabajarán en esta hora y yo estaré pendiente para resolver cualquier inquietud. Hasta pronto. Les agradezco por la asistencia.